No toqué. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este hermoso día de reposo que nos has dado. Gracias porque conocemos tu evangelio y porque tenemos un testimonio en nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, por esta vida y esta oportunidad de aprendizaje que tenemos. Te rogamos que podamos recoger un poco más de tu espíritu y fuerza para poder tener una hermosa semana. Gracias, Padre Celestial, por estas bendiciones, también por tener profetas en estos últimos días y poder leer las escrituras. Agradecemos cada uno de los desafíos y oportunidades que tenemos y agradecemos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. 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 Muchas gracias a todos por cantar el himno y por la oración, hermana. Vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy, que es el capítulo 28. ¿Cómo tener autosuficiencia? Vamos a darle el tiempo a la hermana. Autodominio. Autodominio, perdón. Autodominio. Sí, ¿Cómo sí. tener autodominio? Ah, Adelante, hermana Ana. bueno, gracias. Buenas noches. Espero Buenas que el noches. Espíritu del Señor me acompañe, ¿verdad? Para poder dar esta clase y el espíritu que dejó el himno fue muy bonito. Creo que a todos lo pudimos sentir. Em, em, siempre que comenzamos una clase del presidente Milenio contamos el testimonio que él da, ¿verdad? Y en esa clase él dice que él testifica de lo que él aprendió por experiencia propia, que él aprendió por experiencia propia, que dirigir acción a personas con carácter fuerte en ocasiones independientes, ¿verdad? Le producía momentos de triunfo y momentos de exasperación. Es lógico, ¿verdad? Porque iba cruzando a la planicie del lago Salado con muchas dificultades y con muchos problemas y todas las personas tienen diferentes carácter, ¿verdad? Entonces, algunas veces dice con momentos de momentos de exasperación. También dice que en 1848 la compañía de carromatos, integrada por 2000 santos que él dirigía, dice que se encontró una manada de bisontes. Entonces él designó a un grupo de cazadores para que cazaran solo la cantidad de animales suficientes para los viajeros. Pero otros hombres salían a desatender de sus propios carromatos para todo el día para ir en pos de los bisontes, para ir a cazar y matarlo. Entonces, y luego abandonaban, no se iban a comer toda la carne, entonces dejaban la carne abandonada, ¿verdad? Entonces, esto se desperdiciaba, ¿verdad? En las praderas. Entonces, él reprochaba ese comportamiento y le dijo que aprendieran a gobernarse a sí mismos. Eso es el autodominio, aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, le dio un consejo, da un consejo al presidente Brian, dice, beneficiense y bendigan a sus amigos, cuidándose y controlándose a sí mismos, porque a menos que controlen sus pasiones y que todas sus facultades se sometan a, a principios que Dios ha revelado, nunca lograrán ese estado de felicidad, gloria y paz eterna y bienaventuranza. Bienaventuranza significa feliz. O sea, nunca vamos a poder realmente ser felices si no aprendemos a controlarnos a nosotros, controlar nuestras pasiones y someternos a todo. Cuando vamos al templo, ustedes saben, ¿verdad? Es que no se nos habla de eso, que todos tenemos que someternos a los límites que el Señor ha señalado, ¿verdad? No podemos pasar lo señalado. Nosotros que ya hemos hecho convenios, no tenemos esa facultad de traspasar lo señalado. Es, por ejemplo, en el libro de Alma,
vemos cuando Alma está aconsejando a sus hijos, ¿verdad? Él tenía 3 hijos, Elaman, Coriantón, Chino. Él tenía la guía del Espíritu para aconsejar a sus hijos, ¿verdad? Padre. Y él sabía que Elaman era fiel. Y era justo y era fiel a la obra de Dios. Chiblón era recto y fiel, pero tenía un carácter, ¿verdad? Que tenía que refrenarse. ¿Verdad? Y bueno, y de Corianto, pues ya sabemos, ¿verdad? Él no entendía la doctrina, todavía no estaba preparado para ir a una misión, porque no entendía la doctrina. Entonces, ya sabemos lo que pasó con él, ¿verdad? Entonces, él sintió, a pesar de que Chiblón era recto y fiel, él sintió la impresión como padre de decirle a Chiblón, procura refrenar todas tus pasiones para que esté lleno de amor, aun cuando él sabía que su hijo era fiel y que no iba a fallar, pero como le conocía el carácter, le dijo, procura refrenar todas tus pasiones para que esté lleno de amor. Coriantón, pues, tenía un testimonio prestado. La verdad, no tenía casi un testimonio, ¿verdad? Iba a la sombra de su familia, pero fue a la misión con ellos. Y no pudo sobrevivir a la obra, ¿verdad? Se encontró ahí con la ramera Isabel y se fue. No pudo controlar sus pasiones. Entonces, él como un tierno padre, al ver que su hijo había fallado y que le había hecho tanto daño, porque fue a dar un mal ejemplo de la obra de Dios que se andaba predicando. Pero él como un tierno padre lo aconsejó enseñándole la doctrina. Entonces, nosotros bien sabemos, ¿verdad? Que es la doctrina la que nos cambia. Entonces, la doctrina cambia el comportamiento. Entonces le fue enseñando toda la doctrina, toda de la resurrección, de todo. Y lo ayudó a tener un testimonio. Y lo, como un tierno padre, dice que pudo cambiar el comportamiento de su hijo que estaba lleno de pecado. Ya saben que ya en la siguiente misión que fue, él fue un gran misionero, ¿verdad? Lo ayudó a cambiar el comportamiento lleno de pecado. Entonces vemos que un padre que sabe enseñar doctrina a sus hijos puede cambiar cualquier corazón, por muy difícil que sea, por muy lleno de pecado que esté ese hijo, ¿verdad? Entonces vamos ahorita al primer segmento de la clase que dice, podemos controlarnos a nosotros mismos y someternos a la voluntad de Dios. Entonces el presidente Brigham Young ahí empieza como diciendo, tenemos voluntad propia, entonces vamos a leerlo, todo lo vamos a leer el párrafo. Y piensen en esa pregunta, ¿tenemos voluntad propia? Porque después yo se la puedo hacer. Albaluz, ¿lo puede leer? Sí, está bien. ¿Tenemos voluntad propia? Sí, es un don, una cualidad del carácter de los dioses con que todos los seres inteligentes han sido dotados, tanto en los cielos como en la tierra. Es el poder para aceptar o rehusar. Consideremos toda la gente en diversas condiciones de vida y comprobaremos que su voluntad personal es lo primero y principal. Uno podrá obtener y encaminar el afecto de la gente, pero no logrará asustarla, castigarla, ni forzarla a hacer lo correcto en contra de su voluntad. La familia humana daría su vida por complacer su voluntad. Por lo tanto, aprendan a dirigir con rectitud la voluntad de la gente y lograrán encaminar su influencia y su poder.
Dios nos ha dotado de voluntad propia y tendríamos que estar dispuestos a someterla a la voluntad del Todopoderoso. La voluntad humana debería ser inquebrantable en cuanto a hacer lo justo. Hay padres acostumbrados a doblegar los nobles poderes que sus hijos han recibido de Dios hasta debilitarlos y reducirlos a una condición comparable a la imbecilidad y a la cobardía. Esa característica celestial del ser humano debe moderarse con propiedad y encaminarse sabiamente en vez de tomar una dirección contraria y triunfará en la causa de la justicia. No debemos abatir el espíritu de ninguna persona, sino guiárselo para que sienta que su mayor agrado y su más grande ambición es controlarse en base a las revelaciones de Jesucristo. Entonces la voluntad del hombre se aproxima a lo divino en la tarea de vencer el mal que aqueja a la carne hasta lograr que Dios reine en nosotros y anhelemos hacer su voluntad y la hagamos. Aprendan a controlarse a sí mismos, aprendan a ser en las manos de Dios como la arcilla es en las manos del alfarero. Toda persona debe decidirse en el nombre del Señor Jesucristo a vencer cualquier provocación a controlarse a sí mismo, de modo que reine en su ser el espíritu que Dios le ha colocado en su tabernáculo. Entonces podrá conversar, vivir, trabajar, ir aquí o allá, hacer esto o aquello y tratar y relacionarse con otros hermanos como es debido. Aló, repita la pregunta, hermana, disculpe. No, es la pregunta que estaba ahí. ¿Tenemos voluntad propia? Tenemos voluntad propia, preguntó el presidente Brigham ahí. Sí Pues, tenemos. pues sí, Todos hermana, tenemos voluntad propia, tenemos un libre albedrío que se nos dio. Acuérdese que nosotros, antes de venir a este mundo, ya teníamos ese libre albedrío, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial nos dio a escoger entre lo bueno y lo malo, ok. ¿verdad? Y esa voluntad propia la heredamos de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Entonces, sí tenemos, todos sabemos que tenemos, gracias Omar, todos sabemos que sí. Omar se mira bien oscuro usted. Mire Estás que en miro, oscuridad, ya Omar. estoy con los otros lentes, ya miro. Pero Bueno, hermano, Esta es la no, luz. es que me puse en contra de la... Se puso en Es contra que de la aquí está luz. haciendo frío, hermana, y como me enfermé esta semana de la gripa, Está gripado. entonces sí, es un don que hemos recibido de Dios, ¿verdad? La voluntad propia. Es una cualidad del carácter de los dioses y es el poder de aceptar o rechazar lo que nosotros llamamos albedrío, que es un don sagrado que nadie nos lo puede quitar en ninguna de las etapas de nuestra vida, ni antes de venir a esta tierra, ni ahorita que estamos en la vida terrenal, ni en el mundo de los espíritus. Siempre vamos a tener la libertad de escoger, ¿verdad? Tenemos voluntad propia. Mi hermana me decía hace poco que cuando nosotros vamos al templo y hacemos convenios, es que yo le dije, pero cuando uno ya ha hecho convenios, ya es sí o sí, no es sí o no. Ella me dijo, cuando vas al templo y haces convenios, entregas tu albedrío a Jesucristo. Pero qué mejor entregar tu albedrío a Jesucristo. Todo lo que hagas lo vas a hacer bien, ¿verdad? Entonces, sí,
¿Se congeló la hermana? ¿Estás activo, Omar? De la situación y entonces nos quiere mandar a ese punto a ese punto oscuro, ¿verdad? Porque muchas personas pierden el autodominio y después vienen las desgracias, ¿verdad? Hay muchas familias que han perdido hasta la vida porque no controlan su autodominio, ¿verdad? En peleas o en disputas por cualquier tontería, ¿verdad? Por una herencia y esto y lo otro. Entonces el espíritu se aleja de uno, ¿verdad? Pero Usted me comenzó diciendo que es un don. El don es la voluntad propia. El don es ujú, pero ya el autodominio es una capacidad que nosotros desarrollamos en nuestra vida, ¿verdad? Se nos da el don, la libertad de escoger, la voluntad propia, ¿verdad? Control de uno mismo. Exactamente, hermana. Pero hermana, Ya el autodominio es la capacidad que yo desarrollo. Vaya, todos ustedes tienen convenio, yo también. Todos tenemos la capacidad o el control o el dominio sobre nosotros mismos para vivir esos convenios que hemos hecho o no, o fallar. ¿Cuántas personas van al templo y fallan a esos convenios? Otras no, otras los mantienen. Entonces el autodominio lo podríamos definir como la capacidad de control, el dominio sobre uno mismo, ¿verdad? Y yo pienso que esa capacidad o ese poder existe en nuestro interior, ¿verdad? Existe. Pero ahora le voy a hacer una pregunta a Sandy. ¿Mediante qué procedimiento la voluntad del hombre obtiene características divinas? Pues porque cuando yo estoy hablando de que ese poder, esa capacidad que tenemos aquí adentro de controlarnos a nosotros mismos, nos lleva a ser muy obedientes y a obtener características divinas. Por eso dice que llegamos a tener el carácter de Cristo. Pero ¿mediante qué procedimiento la la voluntad del hombre obtiene características divinas? Hay algo que nos lleva a eso, hay algo que nos guía a eso. Sí, ya. Sí, Ujú. comentábamos con Lorne ahorita de que el pedagogo Juan Amós Comenio
hablaba sobre que aprendemos a autodominarnos desde que somos pequeños, ¿verdad? Cuando a veces nuestra madre nos dice, levántese, ¿verdad? Cuando un niño chiquito, levántese y siga, quítese la tierrita y siga, ¿verdad? Entonces nos están enseñando a controlar nuestras emociones, pero pienso que esa capacidad la logramos por medio del ayuno, cuando nosotros obligamos a nuestro cuerpo, aunque el estómago esté llorando porque tiene hambre, ¿verdad? Damos una oración porque tenemos un propósito por nuestro ayuno. Entonces estamos aprendiendo a controlar nuestro cuerpo y esto nos da poder después, porque no podemos echarle la culpa a otro porque nos enojamos porque nosotros tomamos una decisión, no porque la otra persona nos insulte, nos puede decir lo que quiera, pero la decisión de enojarme, de molestarme es mía, pero solo la podemos aprender con oración, con ayuno, ¿verdad? Y tratar de estar siempre Sandy, vos me decís que la decisión de enojarte es tuya, ¿verdad? Pero, y vamos a leer, antes de continuar, vamos a leer Mosía 3:19, antes de continuar, y después vos me continúas con lo que me está. Vamos a leer 3:19. Mosía 3:19. ¿La tiene alguien ahí? ¿O la puede poner? ¿La tiene? ¿Quién la tiene? Nadie. Estamos buscándola. Ok. Yo la tengo. Tengo en el celular. Ajá. ¿Vale, pues? Sí, dice, la voy a poner también, la leo. Vaya. Dice, porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje el hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Entonces, Sandy, sigamos. Ok, bueno, tenemos un ejemplo también en las escrituras que es Nefi, ¿verdad? Que él no se quejó cuando regresaron a traer las escrituras donde su tío Labán. Y vemos como nosotros, ejemplos en las escrituras, como nosotros debemos proceder, cómo debe de ser nuestro actuar. A veces nos enojamos con Dios por las cosas que nos pasan, pero yo pienso que más del 50% de las situaciones son provocadas por nosotros mismos, por nuestras decisiones, ¿verdad? Que tomamos. Entonces, a medida estemos más conscientes y aprendamos a controlar nuestras emociones, vamos a poder entender y vamos a poder disfrutar un poco más de la vida, como dice la escritura, que el hombre no vino aquí para sufrir, sino para sentir gozo, ¿verdad? Y solo lo vamos a sentir cuando realmente conozcamos el propósito de nuestra vida y entendamos el plan de salvación, ¿verdad? No siempre todo va a ser alegría, todo va a ser felicidad, pero podemos encontrar alegría y felicidad en medio de las situaciones de dificultad que nosotros tenemos. No todo es oscuro, no todo solo es cosas malas, ¿verdad? A veces por una cosita mala que nos pasó en el día, decimos, hoy tuve un mal día, pero si solo una cosa nos pasó y el resto del día, ¿qué pasó? Entonces, a veces no valoramos estas cosas, ¿verdad? Bueno, esas cosas, Sandy, se aprecian, como decía la Escritura, cuando nos volvemos santos, o cuando nos volvemos sumisos, humildes, llenos de amor. Nos pueden suceder cosas feas en el día, pero las miramos con amor, las miramos de una manera diferente, como cuando nos sometemos a la influencia del Espíritu Santo, como dijo, cuando hemos vencido al hombre natural, ¿verdad? Porque como dice ahí que el hombre natural es enemigo de Dios.
Entonces el hombre natural, cuando él dice, Cristo nos puede llevar a estar dispuestos a cuanto el Señor juzgue conveniente, humildes, pacientes, llenos de amor, sumisos, volvernos santos. O sea, Cristo tiene ese poder, pero Cristo no lo puede ejercer en nosotros porque Él no nos obliga. Cristo nunca nos va a obligar a hacer algo, pero sí por medio del poder del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la expiación, el poder lo tiene Cristo para volvernos así, como dice, sumisos. Pero Él no nos obliga. Él tiene el poder de hacerlo, pero no nos obliga. Pero nos da todas las herramientas que podamos para que nosotros lo podamos hacer. Vaya, el don del Espíritu Santo que recibimos cuando nos bautizamos, para que nos guíe, para que sea nuestro compañero constante, ¿verdad? Uy, esto es una herramienta enorme, poderosa para aprender. Entonces, una cosa importante para obtener autodominio es vencer al hombre natural. El día que los hombres aprendan o aprendamos a vencer al hombre natural, digamos que ya estamos en el reino celestial, lo vamos a lograr, porque el hombre natural es lo que nos hace fallar y fallar y fallar. Dios nos ha dotado de una voluntad propia, nosotros lo sabemos, pero Él desea que estemos dispuestos a someternos a la voluntad de Él, sin obligación. Nos ha dotado con la compañía del Espíritu Santo. Pero nosotros podemos desechar esa compañía porque no nos obliga a tenerla. Y ustedes lo saben. ¿Cuántas personas se bautizan y la pierden inmediatamente? Pero él desea que estemos dispuestos nosotros a hacerlo. Él desea que lo hagamos, claro, Él desea que lo hagamos, pero no nos obliga. Por lo que estamos hablando, porque nuestro albedrío es sagrado, muy sagrado para Él y lo respeta. Entonces, el hombre natural, permitir, digamos, que nuestro cuerpo haga lo que quiera, hace que se pierdan los valores. No podemos permitirle al cuerpo que haga lo que quiera. Eso sí no se puede hacer. La voluntad propia. Le voy a decir algo que dice el presidente Benio. La voluntad propia es una característica celestial del ser humano. Debe moderarse con propiedad, hablaba él ahí, y encaminarse sabiamente, porque dijo que uno no puede llevar a una persona a abatir su espíritu, ¿verdad? Si la persona no quiere cambiar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos bautizamos, llegamos a la iglesia, entonces se nos enseña principios correctos. Se nos enseña principios basados en las enseñanzas de Jesucristo y se nos guía a hacer lo correcto. Hay personas que están ahí, como estábamos hablando antes, que llegan cizaña, pero se vuelven trigo. Hay unas que llegan cizaña y permanecen por años cizaña, ¿verdad? Entonces, pero hay muchas personas que con los primeros principios del Evangelio cambian su vida y se someten por voluntad propia, se someten a la influencia del Espíritu Santo. Entonces, pero no se nos obliga, no, ustedes bien lo saben, nos bautizamos, se nos enseñan los principios. Yo nunca he visto a ningún obispo obligando a nadie a hacer lo que no quiere hacer. No se nos obliga. Tenemos nuestra voluntad propia. Dice que nunca debemos no debemos llegar a abatir el espíritu de ninguna persona, sino que lo debemos guiar para que con agrado acepte las cosas. Hacer la voluntad de Jesucristo, pero no obligarla y abatirla, ¿verdad? Dice que cuando nos dejamos guiar, entonces la voluntad se aproxima a lo divino, nuestra voluntad se aproxima a lo divino y vencemos al hombre natural.
Y Dios reina en nosotros cuando nosotros llegamos a vencer a lo natural, como hemos hablado en otras clases, ¿verdad? Tener templanza. Esa es una de los dones de Dios que todos deberíamos desear tener y realmente vivir eso, ¿verdad? Con tener templanza. Debemos de orar a Dios para buscar ese don de la templanza, ¿verdad? Entonces, y Dios reina en nosotros. Entonces dice el presidente Briañón que aprendemos a controlarnos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros aprendemos a controlarlos a nosotros mismos, nos vamos a someter a la voluntad de Jesucristo. Entonces, nosotros vamos a ser como la arcilla en manos del alfarero, ¿verdad? Él va a poder hacer, nos va a moldear, nos va a guiar y va a llegar a hacer grandes obras de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra vida. Pero ¿cómo podríamos hacer, Lorny, para someternos por completo a la voluntad, lo que estamos hablando aquí en la clase? Y si vamos a llegar a ser arcilla en las manos del mejor alfarero del mundo y él puede llegar a hacer grandes obras en nuestra vida, pero ¿cómo podríamos someternos por completo a la voluntad del Señor? Y aún así conservar nuestra individualidad. Sí, realmente que someterse uno a poderse autocontrolar uno mismo, porque es bien difícil, la verdad. Más que todo es cuando tenemos situaciones que nos impulsan a hacer cosas que no debemos, que después nos arrepentimos realmente. Pero el estar con el Padre Celestial, el mismo Espíritu a uno también lo ayuda a uno a controlarse, a no tener esos impulsos. A mí ya me ha pasado, que sí me ha pasado muchas veces y quedo diciendo yo, chica, más que todo en hablar, en decir cosas. Ay, mejor yo no hubiera dicho esto, dije yo, mejor me hubiera quedado callada, y estoy luchando con eso, la verdad que ahí estoy luchando con ese yo autodominio, en decir cosas que no debo de decir, digo, porque puchica, a veces hiero, digo yo, a las personas, o no, porque a que me conocen más de que no lo digo. Una amiga y me dice, yo realmente, yo sé que vos no lo decís del corazón, y no que vos lo decís porque, por decirlo así, pues me dice, pero tus pensamientos no son eso, yo te conozco, pero realmente es bien difícil y realmente ahí es donde tenemos que luchar, y yo realmente sí estoy esforzándome, porque sí me doy cuenta y yo me estoy esforzando para poder llegar a la presencia del Padre Celestial, porque sé que así tampoco lo voy a poder lograr, solo con la guía de Él, y por eso me estoy esforzando para poderlo lograr y poderme hacer un poquito ya, no hablar cosas que no debo de decir. Hey, Lorny, gracias. El objetivo de esta clase es, nosotros queremos tener autodominio, ¿verdad? El objetivo de esta clase es que nosotros queremos someternos al influjo del Espíritu, conectarnos con nuestro ser superior, con nuestro espíritu. Entonces, entonces estuve buscando, yo he aprendido en los últimos días, hoy casualmente estaba orando a Dios, me arrodillé a darle gracias de todo lo que he logrado en poco tiempo en cuanto a esto de someterme a la voluntad del Espíritu. No ha sido fácil, pero lo que he logrado es bastante, mucho. Entonces, como Hermana, que yo he aprendido, diga. sí, disculpe, fíjese que lo último que leyó ahí, ¿verdad, hermana? Del profeta Brigham Young, es algo bien difícil para nosotros como seres humanos. Lo que dice el profeta, dice, toda persona debe decidirse en el nombre de Jesucristo a vencer cualquier provocación y controlarse a sí misma de modo que reine en su ser el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que le ha colocado en su tabernáculo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hermana, fíjese que aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? En este estado no mucho, pero en Texas, una provocación es tan peligroso que todo el mundo anda armado y han muerto muchas personas por una tontería, ¿verdad? Que se me metió el carro, que me insultó, que esto, ¿verdad? Inclusive aquí ha habido casos que
que lo han querido a uno golpear, porque tal vez uno quiere evitar, ¿verdad? Pero son personas que uno tiene que evitar, como dice aquí el Señor, vencer cualquier provocación, ¿verdad? Controlarse de su modo, ¿verdad? Es bien difícil, pero sí, si nosotros hacemos eso, hermana, vamos a vivir más en esta vida. Ok, gracias, Omar. Bueno, yo sé que todos los que estamos aquí deseamos eso, someternos al influjo del Espíritu Santo, conectarnos con Él, ¿verdad? Pero para eso, para lograrlo, yo aprendí que hay que dominar tres cosas: el cuerpo, la mente y las emociones. Pero trabajar con ellas no es nada fácil. Uno puede decir, sí, yo me voy a controlar, pero no es tan fácil. Porque vaya, mi verdadero ser, yo, Ana, no es mi cuerpo. Mi verdadero ser está dentro de mí. Esa soy yo. Este es como podríamos decir, con el que yo voy, este es un bote con el que yo voy navegando por esta vida. No soy yo mi cuerpo. Mi cuerpo, yo soy, mi ser, soy mi ser superior, el que está dentro de mí, ¿verdad? Entonces, yo soy un ser espiritual. Mi espíritu está conectado a mis padres celestiales. Mi espíritu es mi ser superior. O sea, yo, Ana, y está conectado a los padres celestiales. Entonces, y ellos son la fuente divina. Acuérdense que nosotros éramos parte de un todo. Todo. Fuimos desgajados cada uno, pero todos quedamos conectados a la fuente divina, al Padre. Mi espíritu tiene un Padre celestial, una Madre celestial, ¿verdad? Entonces, estamos conectados a esa fuente divina. Entonces, nuestro enfoque en esta vida tiene que estar en la fuente divina, ¿verdad? Pero que no nos deja conectarnos a la fuente divina y vivir conectados a el cuerpo, la mente. La mente tiene un poder para parlotea, como dice, y nos puede sacar de cualquier. Entonces, y las emociones. ¿Por qué digo el cuerpo? Vaya, hace años yo me quería levantar a estudiar a las 4 de la mañana porque alguien me dijo que en la mañanita era cuando yo daba clases de instituto, que en la mañanita uno aprende más. Entonces yo dije, yo me voy a levantar a las 4. Nunca me podía levantar porque tenía frío, tenía sueño, algo me dominaba. Mi espíritu quería estudiar, pero mi cuerpo no lo dejaba, ¿verdad? Y entonces, pero una vez tenía una alumna que era tenía mucha sabiduría para contestar. Yo notaba que ella en la clase era muy sabia para contestar. Entonces un día yo le comenté a ella, y le digo, fíjate que yo me quiero levantar a las 4 de la mañana y estudiar y no puedo. Y me dijo ella, ¿y por qué no? Porque siempre tengo frío, tengo sueño y no lo hago. Entonces ella me dijo, una cosa, su espíritu quiere, y era mi alumna y me dio una enseñanza, su espíritu quiere aprender, me dijo, entonces haga algo. Y me dice, y por aquí creo que tengo, me lo hizo ella ella me lo hizo con unos papelitos ahí. Entonces, esta soy yo, Ana. Entonces ella me dijo, su espíritu no logra dominar este cuerpo. Entonces me dijo, este es su espíritu, pero no logra dominar este cuerpo. Me dijo. Entonces me dice, pídale al Espíritu de Dios. Entonces, los dos juntos van a dominar ese cuerpo. Así fue, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Orar, pedirle a Dios que me ayudara para poder, y de ahí ya me levantaba, siempre oraba antes de acostarme que yo me pudiera levantar, porque me di cuenta que era cierto, que cuando me levantaba temprano, estudiaba, captaba más las cosas para las clases que tenía que dar.
Pero mi enfoque en esos días estaba en someterme, alimentar mi espíritu, pero ayudado por el Espíritu de Dios. O sea, nosotros tenemos poder, pero nuestro poder no es tan grande como el cuerpo. El cuerpo tiene hambre, el cuerpo tiene sueño, el cuerpo tiene cansancio, el cuerpo tiene frío, tiene calor, el cuerpo tiene emociones desenfrenadas y todo. Entonces, tenemos que aprender a dominar ese cuerpo, ¿verdad? Y si nos enfocamos, no lo podemos lograr. Porque yo soy el espíritu, pues, esa es mi esencia. Mi cuerpo no me tiene que venir a mandar. Si yo soy, mi esencia es mi espíritu, mi ser superior que hay dentro de mí, conectado a una fuente divina. ¿Cómo va a venir este cuerpo? El cuerpo enfermoso y todo, a gobernarme a mí, mi espíritu, que está conectado a una fuente divina, no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo soy el espíritu, yo soy el ser superior, yo soy Ana, ¿verdad? Entonces, hay que cuidarnos de que el cuerpo nos mande, hay que cuidarnos que el cuerpo nos domine, que tiene hambre. Yo no, porque yo no, mi cuerpo tiene hambre, yo no, porque como yo no soy el cuerpo, ¿me entendieron? Entonces, el cuerpo no le domine su vida. Ustedes sométanse a la voluntad del Padre a través de la fuente divina que es los padres, nuestros padres celestiales. Bueno, luego la mente. La mente es poderosa y ustedes lo saben. A veces uno está orando y está pensando en otra cosa. Y no me lo van a decir que no, porque ella sí. Está alguien dando una clase y nosotros estamos en la Santa Cena y estamos pensando otra cosa. Entonces, dominar la mente no es fácil. Tampoco dominar el cuerpo. Pero ya aprendimos que nos enfocamos a dominarlo, lo vamos a dominar. Pero solo lo vamos a dominar si nos enfocamos en la fuente divina. Ya aprendimos que con eso lo vamos a vencer. Entonces, la mente parlotea de un pensamiento a otro. Y se lo digo porque ustedes no saben cómo lo he practicado y cómo lo he practicado y cuando acuerdo un pensamiento que no tiene nada que ver con lo que yo estoy enfocada. Entonces, como les dijera, a veces estamos orando, de pronto estamos pensando otras cosas, pero lo que tenemos que hacer es la mente a nuestra conciencia. Esa es la forma de dominar la mente, en lo que está pasando aquí y ahora, en este momento. En este momento. Si estamos orando, entonces centrar nuestra mente en la oración. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo haría, Víctor? ¿Cómo va a centrar usted la mente en la oración? ¿Cómo lo haría? Pues prácticamente tenemos que estar concentrados, tenemos que meter la mente y la concentración en lo que estamos haciendo. Ahorita lo que está usted hablando es de que realmente nosotros lo que debemos de hacer es que todo lo que nosotros estaba diciendo de los apetitos, de controlar la mente, el cuerpo, tenemos que sujetarlos y que se estén conectados a nuestro espíritu y para que nuestro espíritu se conecte a nuestro ser supremo que es Dios. Dios, eso es lo que realmente buscamos completamente y eso es la parte que no está conectada hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos una lucha interna con Dios completamente. ¿Con qué? Con distracciones, con apetitos en el cuerpo, no controlamos el cuerpo, la mente también no la controlamos porque estamos pensando en una oración, pero no la concentro, no la dirijo hacia donde quiero estar dirigiendo esa mente.
mente. La mente lo domina a uno como el cuerpo lo quiere dominar a uno, ¿verdad? Pero el cuerpo no debe dominarnos a nosotros. Nosotros somos más poderosos y esto no es nada con nuestro ser superior que está conectado a la fuente divina, al creador, ¿verdad? Entonces, Pero hermana, no lo sabemos. conflictos. Ajá. No lo sabemos porque nosotros no nos hemos dado el tiempo de meditar, de controlar. Bueno, en la meditación, ya vamos a hablar un poquito Oye. más, ahí vamos a hablar Sí. de la mente. Bueno, la mente tiene pensamientos, tiene conflictos, la mente vive del pasado. A veces estamos orando o escuchando una clase y estamos recordando algo que nos hicieron en el pasado. Sí, pero me hizo esto y esto y esto y me dijo esto y nos desconectamos de lo que podríamos estar aprendiendo del aquí y ahora, poner nuestra conciencia aquí y ahora. Bueno, o si no, la mente nos lleva al futuro, ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Nos lleva, sí, pero Víctor está en una clase y está diciendo, no, pero yo me voy a ir a Honduras el otro año y voy a hacer esto y me voy a, y se perdió todo lo que está pasando allí en ese momento, allí y ahora. Se lo perdió porque está viviendo del futuro. Él no sabe ni siquiera si va a estar. O si se Sí. va a hacer el futuro. ¿Ah? O si va a hacerse el futuro cuando ya lo estamos planeando, no sabemos. Exacto. Entonces, esos pensamientos no los debemos de permitir. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Yo lo he practicado y lo he practicado. Y hoy estaba orando, dando gracias a Dios porque realmente lo estoy logrando. Pero ustedes no saben cómo me he enfocado todo el día. Bueno, yo sé que mi mente tiene conflicto, yo sé que mi mente quiere vivir del pasado, del futuro, yo sé que mi mente tiene problemas, ¿verdad? Pero yo me desconecto de ella. Yo me conecto a la fuente divina. Entonces, yo vivo aquí y en la ahora. Hago conciencia de lo que estoy. Yo no pierdo este momento. Vaya, es como que ahorita que estoy dando la clase a ustedes, los estoy viendo, estoy apreciándolos a ustedes. Estamos viviendo este momento y que yo en mi mente acá, se me estén metiendo cosas en la mente. No. ¿Quién está escuchando? Si nuestro espíritu, si nuestro ser superior está conectado a la fuente divina, ¿quién está escuchando? Nuestros padres celestiales. Dios, sí. Nuestros padres celestiales están escuchando lo que está pasando. Nos están escuchando y nosotros tenemos que centrarnos en el momento que estamos viviendo, vivir ese momento. A veces en un jardín lleno de rosas, pero estamos con la mente en otra cosa, no apreciamos esas cosas, no apreciamos el presente. El presente es lo que realmente tenemos, ¿verdad? Entonces debemos apreciar. Y si el presente no es bueno en este momento, porque el presente tiene conflictos, tiene problemas, pero ese es nuestro presente, pero con la ayuda de nuestro ser superior, eso lo vamos a ir cambiando cosas, ¿verdad? De esas situaciones que nuestra mente o nuestro tiene. Ahorita que hablaban de eso, hace muchos años yo tenía ese conflicto que a la hora de la Santa Cena siempre estaba tratando de concentrarme, pero siempre había algo. Entonces de repente vino una idea a mi mente y la hice y se la voy a compartir. En el himnario yo tuve por años esta imagen, ya se ve bien viejita, que por cierto usted tiene ahí el cuadro. Y entonces cada vez que estaba en la Santa Cena yo abría y me concentraba en esta imagen y empezaba a pensar en ese momento. Y no tienen idea cuánto esto me ayudó, que ahora ya no la tengo, sino que es como un recuerdo nada más. Porque ahora ya he logrado que cuando estamos en la Santa Cena yo estoy pensando en él, ¿verdad? Pero por mucho tiempo yo anduve esta imagen. De hecho, les enseñaba hace tantos años a mis alumnos de seminario, yo les compartí esto, esta imagen, les dije yo, para conectarme en ese momento
¿verdad? En esto, porque si no, les digo, vienen otros pensamientos, vienen otras cosas a la mente y cuando usted acuerda, tomó la Santa Cena y ni se dio cuenta qué fue lo que hizo, ¿verdad? Ni siquiera pensó en Jesucristo, que esa es la razón, porque dice que es para recordarlo siempre, ¿verdad? Y la Santa Cena es para pensar en Él. Sí, exactamente. Que no, en ese momento de la Santa Cena más bien están pensando un montón de cosas que tengo, los conflictos y las situaciones de la vida, ¿verdad? Exactamente, porque de repente uno sale de la casa y a lo mejor hubo una discusión, eso pasa, a veces con los hijos, a veces con la pareja, qué sé yo, pero con alguien y de repente cuando ya estamos ahí en la Santa Cena, de por sí que a veces llegamos tarde empujando a todo el mundo para hallar una silla ahí, ¿verdad? Entonces todo esto nos lleva a situaciones donde nos desconectamos. Y entonces pues yo con esta imagen y lo que dice acá, porque esto yo lo saqué de una liaona hace muchos años, dice, cuando ejercitamos fe en Él, Jesucristo, mediante su expiación, nos habilita para cumplir, dice, con nuestras obligaciones respecto a cada convenio. Entonces, a mí, ¿cómo me ayudó esta imagen a tal grado que por años la anduve, ¿verdad? Por años. Por eso, porque tenía mis desafíos, pero me ayudó mucho, mucho. Sí, exacto. Entonces, buscar algo que nos ayude para recordar también es bueno, ¿verdad? Como tener un himno en mente, lo que se acaba de decir, ¿verdad? Hace poco yo tuve una pruebita en cuanto a eso de ese control, ¿verdad? Entonces, en el momento, créanme que se me estaba olvidando quién era, pero de repente, boom, vino a mi mente y dije, contrólate, dije yo. Y así fue, ¿verdad? Y qué bien me he podido sentir después de que lo logré, ¿verdad? Claro, estaba empezando a caer en la tentación, no le voy a negar, ¿verdad? Pero luego hubo algo que me dijo, Maluz, ¿qué te pasa? Y entonces, ahí vino a mi mente y dije, contrólate. Mente y la boca, ¿verdad? Entonces, deja controlar la mente. No es nada fácil, nada fácil. Pero una vez vamos dejando atrás el pasado, el futuro, nos centramos en el presente y nos conectamos con el ser superior, entonces todo cambia. Y yo lo he practicado esta semana mucho, mucho. El otro día me di cuenta que se me olvidó hablando por teléfono con una amiga. Pronto, no me acuerdo que ella me contó algo y yo no me acuerdo, pero no. Cuando ya lo había dicho me acordé que yo me desconecté de la página del ser superior, ¿verdad? Me desconecté y entonces de ahí dije, simplemente ir platicando con ella, pero sin desconectarme. Estoy conversando con ella. Después me dijo, ¿qué estás tan callada? Porque ya no le decía nada, porque no quería. Ella, le dije, no sé, es que todo lo que es que yo creo que nuestras conversaciones deberían de ser diferentes, le digo yo. Y entonces ella me dijo, porque siempre que siempre que hablamos, comentamos cosas de otras personas, y no es, no quiero volver a hacerlo. Y entonces me dijo ella, cierto, ¿verdad? Cierto, dice, como que no tenemos otros temas de que contarnos cosas de las vidas de otras personas. Entonces empecé un poco a platicar con ella de cómo yo estaba trabajando con mi mente y a ella más bien le gustó. Me deberías de ayudar en eso. Entonces ven cómo hasta con nuestro ejemplo otras personas de nuestro alrededor pueden cambiar. Vamos a llegar a un momento, al principio no es fácil, pero va a llegar un momento que nos vamos a identificar con el espíritu como el compañero constante realmente, porque así me está pasando a mí. Hoy en la Santa Cena yo no pienso en otra cosa. Desde que yo cierro mis ojos, yo no pienso en más nada. En mi compañero constante, en Jesucristo, en su expiación, me conecto con él. Entonces estoy teniendo ese autodominio, ¿verdad? Y entonces a mí no me importa si la mente tiene conflictos, no la dejo.
Y no es que no quiere meter pensamientos, créanme lo que quiere hacerlo, pero no se lo permito, porque estoy concentrada, porque estoy viviendo el presente, estoy viviendo el aquí y ahora, y no se lo permito. Y ojalá sí sea siempre, ojalá que sí siga. Claro, estoy comenzando, me falta mucho. Yo no voy a desperdiciar el momento que estoy viviendo, no voy a desperdiciar el hoy, aquí y ahora. Mi vida de ahora en adelante va a estar conectada, mi presente va a estar conectada. No me voy a centrar ni en el pasado ni en el futuro. Solo me voy a aprender a centrar en lo que voy a aprender ahorita. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Verdad? Hermana Ana, Este momento es que yo quiero escuchar la voz del Espíritu. Yo quiero que la fuente divina, oiga, cuando eso pasa, viene la inspiración de la fuente divina, vienen los consejos de la fuente divina. El otro día, ya le doy la palabra, el otro día una amiga me dijo, fíjate que me estoy dando cuenta de que yo no debo de pagar bien. Entonces le dije yo, ¿qué te pasa? Porque tiene muchos años en la iglesia. Porque fíjate que el dinero que yo estoy recibiendo no me lo gano yo, me lo da mi hijo. Y tu hijo diezma, le digo, no me dijo. Entonces le dije yo, hace una... Ah, porque como la he aconsejado en unas cosas, me dice, pregúntale a Dios, me dice si lo debo de pagar o no, porque es que a mí el Espíritu me contesta que no lo pague. A mí me dio risa, pero ella me dijo, pregúntale a Dios. Yo le dije, sí, le voy a preguntar. Entonces me puse a pensar que hacerle esa pregunta a Dios es bien como ridícula de mi parte, porque yo no pienso en sí. Para mí uno debe de pagar su bien. Pero dije yo, tal vez ella no tiene ingresos, no sé cómo es un poco la vida de ella en cuanto a esto. ¿Qué pasó cuando yo hablé con mi ser superior? ¿Cuál fue la instrucción que yo recibí? Que ella debía pagar diezmo, sino lo que me vino a mi mente, que ella debía pagar diezmo, sino ella en el juicio final, ella iba a tener esa deuda. Así, así. Y yo fui y se la dije, ¿sabes lo que yo sentí? Que si vos no pagas diezmo, esa deuda la vas a tener en el juicio final. Ay, no, ni me volvás a decir, mejor yo lo voy a pagar. Digo así, ¿verdad? Yo no sé de dónde le salió eso, porque es una mujer que ha sido súper fiel en su diezmo, pero de pronto, para que miren cómo es el adversario, ¿verdad? Las ideas que nos quiere meter. Sandy, ¿quién? sí, hermana, Ajá. hace tiempo, mi mente me quiso auto boicotear. Yo iba preparada para un examen, iba lista, yo me sentía preparada, había leído, estudié y todo, ¿verdad? Pero antes de entrar al examen, empecé a sentirme nerviosa, ansiosa y empecé a tener pensamientos de que, ay, Sandy, a vos se te olvida todo. Nunca he sacado un examen con 100 y que a saber qué preguntas van a venir y todo se me olvida y viera qué mal me empecé a sentir, me sudaban las manos y yo ya iba lista y entonces después empecé a orar y dije yo no, yo vengo preparada. Yo oré para poder estudiar y poder retener el conocimiento. Y fue bien, un poco difícil al principio, pero en ese examen yo estaba súper asustada después porque no perdí ni un punto, ¿verdad? Pero sí me costó por dominar mis pensamientos, porque en ese momento, imagínense, antes de entrar al examen, empiezo a sentir aquel nervio y en la mente diciéndome que yo siempre olvido las cosas, que a lo mejor y lo que estudié no venía, que venían otras cosas, bueno, un sinfín de pensamientos Sí, de es cosas. porque la mente siempre, la mente, por eso dicen que la mente es poderosa, la mente lo puede Y llevar. bien negativo, y es que no era nada positivo, todo era negativo, y entonces empecé a orar y dije yo, no, yo estoy segura de lo que hice, estoy segura de lo que estudié y sé que me va a ir bien. Al principio solo lo decía de aquí para afuera, pero después dije yo, no, yo sé que me va a ir bien y me va a ir bien porque sí, y empecé yo otra vez como en mi mente, ¿verdad? Que a lucha de poderes fue una cosa increíble lo que pude sentir ese día.
Pero bueno, hice mi examen y todavía otra vez después de hacer el examen B hubiera contestado aquello. A lo mejor eso no estaba bien y vieran qué triste. Volví a orar otra vez y dije, yo estoy segura que todo está bien. ¿Por qué sigo sintiéndome así? Y bueno, lo dejé por la paz después. Iba a otras clases y el pensamiento se me olvidó. Cuando recibo la nota, pues fue una súper nota. Pero yo dije, es increíble cómo el mismo pensamiento nos puede auto boicotear cuando nosotros le damos cabida y rienda suelta a aquello, ¿verdad? Sintiéndonos, porque este pensamiento lo que quería hacer era como que yo me sintiera de menos, que no podía, que no era capaz de hacer un examen bueno, ¿verdad? Entonces, realmente sí hay que estar orando al principio, ¿verdad? Cuando uno quiere dominar sus pensamientos, porque es increíble la lucha a veces, ¿verdad? Yo ¿Y la puedo vos, sentir. y vos crees que si te hubieras conectado ahí nomás con tu ser superior, estabas pensando todo lo negativo, todo como vos misma, no, vemos de dónde viene todo eso? Así Conectas es, ¿no? Y ya después inmediatamente, de la oración, contrarrestas ya todo eso. después de orar, yo empecé a Ajá. sentir paz y tranquilidad. Y yo entré a hacer mi examen tranquila, relajada, contesté todo, fui como la segunda en salir y yo ya me lo sabía, dije yo, hice un buen examen, ¿verdad? Pero sí, en esa clase me fue muy bien, ¿verdad? Solo perdí 2 puntos al final del trimestre, pero es increíble cómo esos pensamientos quieren gobernarnos a veces y se quieren meter a como de lugar y uno, si les das cabida, uno se puede sentir de menos, impotente o que no podés, que no lo puedes lograr. Entonces es increíble, a veces hay que orar y estar consciente, ¿verdad? De dónde Así vienen es. esos pensamientos, cómo los puedo desechar, cómo puedo cambiar esos pensamientos por otros, ¿verdad? Pero sí, ese día oré con, o sea, con fervor y dije yo, Señor, yo sé que estoy preparada, sé que estoy lista. Y me pasa cada rato a veces, ¿verdad? Ya no con tanta frecuencia como antes, ¿verdad? Porque ahora yo ya más o menos he aprendido a controlar esos nervios. Pero sí, a veces nos podemos autobocotear nosotros mismos cuando dejamos que esos pensamientos los dejamos dar rienda suelta en nuestra mente. Ok, sí, gracias, Sandy. Es cierto. Pero todo se puede lograr eh, eh, con autodominio, ¿verdad? Y conectándonos con el espíritu, con la fuente divina. Conectarnos, todo lo que el cuerpo siente, todos esos sentimientos. El cuerpo nos lleva a veces a tener pasiones desenfrenadas. Entonces, esas pasiones desenfrenadas las controla la mente también, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y luego otra de las cosas que nos desconecta es las emociones. Nosotros tenemos emociones, pueden ser de tristeza, pueden ser de soledad, pueden ser de angustia. Esas emociones nos desconectan del espíritu, ¿verdad? Entonces, pero tenemos un montón de herramientas. Tenemos la oración, tenemos la lectura de las escrituras, la meditación, que la meditación es poderosa, las meditaciones son poderosas realmente porque ahí lo bueno de las meditaciones es que nosotros recibimos la inspiración divina. Dios, cuando nos conectamos, lo hacemos en la forma correcta. Cuando yo empecé a meditar no podía casi meditar, me costaba la respiración, no me centraba en la respiración. Y, y una persona me dijo que lo siguiera haciendo, que de pronto iba a fluir todo, iba a fluir, y es cierto. Ahora yo ya sé meditar y ya sé cómo conectarme con mi ser superior, ¿verdad? El presidente Brigham Young dijo algo, dijo, en lo que nos enseñó y en lo que ustedes leyeron. Él dijo que nosotros, los seres humanos, recibíamos un valor eh, que nos ayuda a desarrollar la claridad mental, ¿verdad? Entonces, ese es el valor, ese es el valor que él dice, que nosotros
la claridad mental nos ayuda a reaccionar adecuadamente ante cualquier situación. Imagínense, él dice que eso lo recibimos todos los seres humanos, la claridad mental. Entonces, cuando una persona tiene autodominio es porque puede controlar todo, puede controlar su cuerpo, sus emociones, su mente. ¿Qué pasa, Víctor, cuando una persona no tiene autodominio? No controla su cuerpo, no controla su mente, no controla sus emociones, no controla nada. Nada. Pues, hermana, está expuesta a que cualquier cosa influya en él. Y principalmente Satanás. O sea que realmente, si no tiene control de él, cualquier cosa que se le presente, supongamos, va a creer en cualquier cosa que le enseñen. ¿Sí? No va a tener el espíritu para poder discernir y saber qué es lo bueno y lo malo. No va a saber hacer nada. Y otra de las cosas principales, que no va a poder tener revelaciones. Una de las cosas importantes que tenemos cuando tenemos autodominio y dejamos que el espíritu entre en nuestro corazón, en nuestro ser, tenemos la conexión directa con Dios y nos está revelando cosas. Y lógicamente Dios es para hacer lo bueno y va a saber tomar una decisión en las cosas correctas de su vida, que es prácticamente lo que cada uno de nosotros buscamos. Y de acuerdo a eso, pues es cuando entendemos que está surgiendo que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Completamente nos damos cuenta que dejamos de hacer lo nuestro. Es lo contrario, lo opósito de no tener nada, que estamos descontrolados completamente, hermano. Dice que nosotros a veces vemos en nuestros barrios, ¿verdad? Que hay personas que son muy débiles de carácter, ¿verdad? Esas personas débiles débiles de carácter son las personas que no tienen autodominio, no pueden refrenar sus emociones, no tienen capacidad de control, entienden que solo Dios puede ayudarles a tener esa capacidad, ese poder para controlar cualquier situación. Entonces, una de las cosas, hermana, también. Personas débiles de carácter son personas sin autodominio. Ajá. Una de las cosas que también a veces influye mucho en cuanto dicen de una persona, esta persona tiene fuerte carácter. Y es arma de dos filos, porque cuando una persona desarrolla un fuerte carácter, sabe controlar sus emociones y sabe autocontrolarse completamente. Pero realmente también, si no está dispuesto a hacer lo bueno, puede desembocar a hacer cosas contrarias completamente. Se puede molestar por completo y provocar un pleito, provocar siempre estar en contra de las cosas que está aprendiendo, ¿verdad? Sí. Es cosa de dos filos, como se podría decir, ¿verdad? Entonces, creo que una de las cualidades cuando una persona empieza a tener autodominio es que tiene un fuerte carácter, pero el fuerte carácter lo desenvuelve para su propia persona completamente. Sí, es que hay veces que dice la gente cuando una persona es así, que es malcriada, que es aquí, entonces es que tiene un carácter bien fuerte. En realidad tiene un carácter bien débil. Débil. Está mal Cuando uno dicho. tiene autodominio, no es malcriado. Funciona con impulsos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando una persona no controla sus impulsos? Es una persona que no se puede controlar. No puede controlar su conducta. Y si la insultan, insulta. Sí, responde igual. Que tener autodominio lo pueden insultar a uno y uno quedarse callado. Eso es tener carácter fuerte. Eso es tener autodominio, ¿verdad? El presidente Brigham Young tenía un carácter muy, pero muy fuerte. Pero él tenía autodominio, ¿verdad?
Em, todos sabemos, ¿verdad?, que el ser una persona impulsiva trae consecuencias negativas a nuestra vida, ¿verdad? Una persona con impulsiva se enoja así, ¿verdad? Se enoja con una facilidad increíble, inicia discusiones Por cualquier cosa. eh, y son desafiantes, las personas impulsivas son desafiantes, desafían a cualquiera y le dicen y hacen, ¿verdad? Se llenan de ira. Entonces, nosotros debemos sí, de repente podemos ser atacadas por una persona impulsiva, pero nosotros debemos de controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, porque lo podemos hacer para calmarnos. Hay personas que... Hermana, ¿Ah? es lo que dice el presidente ahí, ¿verdad? De que si encontramos una persona así... Acércate más, Omar, no se te escucha. Si encontramos una persona así, como dice usted, ¿verdad? De impulsiva, de carácter fuerte, Ajá. tenemos que nosotros ser el lado contrario, ¿verdad? Para poder tener el espíritu y si es posible, Debemos retirarnos. debemos de no dar importancia así. Con tal de que no nos vayan a agredir, ¿verdad? Que nos digan cosas. Después lo podemos conversar y arreglar. ¿A usted le ha tocado, hermana, personas así? Fíjese que una vez, presidente de la Sociedad de Socorro, llegó una señora que era muy buena, era muy diligente para trabajar en la Sociedad de Socorro. Yo la llamé como consejera porque la vi que yo necesitaba una persona que realmente me ayudara. Y un día, estábamos en una clase y estábamos discutiendo unas cosas y entonces vengo y le dije a ella, usted me debería de ayudar en esto. Y, me gritó de una manera. Me dijo que solo a ella le pedía que hiciera todo, que yo, y me dijo, y yo me controlé. Yo dije, cuando termine la clase, yo voy a hablar con ella y lo vamos a conversar, pero arruinó la clase. Yo me quedé callada porque yo tenía pena, la verdad. Yo tenía pena de todas las hermanas que estaban ahí. Porque me dijo un montón de cosas. Cuando terminó la clase, pero lógico que yo estaba enojada. No voy a decir que yo estaba tranquila, yo estaba molesta. Yo quería que la clase terminara para que hablar con ella. Cuando la clase terminó, agarró sus cosas de mala manera y salió. Entonces yo no podía hablar con ella porque se fue. Yo no iba a ir detrás de ella. Yo estaba enojada. Pero como ella y yo teníamos reunión de presidencia los martes, entonces yo dije, el martes hablamos. Pues me llamó para decirme que no iba a ir a la reunión de presidencia. Entonces yo le dije que fuera para que habláramos, para que conversáramos. Yo lloré mucho, para que yo no sintiera nada hacia ella. Tampoco que yo dijera, la voy a quitar. No, nada de eso. Yo lo que quería era llegar a un entendimiento con ella. Entonces el martes le pedí que fuera y le dije que si ella no iba, que yo iba a ir a su casa para que hablaran. Entonces ella me dijo, bueno, es cosa suya. Me dice, si quiere venir a mi casa, venga. Pero yo no voy a ir. Pero yo también entendía que yo tenía muchos años en la iglesia, ella estaba llegando. Entonces fui a la casa de ella, no quería ir, tenía temor que me mirara mal, pero de ahí dije, no importa. Voy a ser como los misioneros que les tiran la puerta en la cara y me molesta, o no importa, y me la tira yo, pero no, me vio bien, se sentó y me dijo, fíjese, dice es que usted me dice, yo estoy molesta con usted, me dice. O sea, el que yo le haya pedido que hiciera cosas le molestó. Y entonces me dijo, estoy molesta con usted, me dice.
porque usted me dice, cree, me dice que usted le puede mandar a todo el mundo. Y yo no soy de ese tipo de personas, me dice, que se deja mandar. Y entonces yo lo le escuchaba. Después ella me dijo, yo le dije, la dejé que hablara y hablara y hablara. Cuando terminó de hablar, le dije, hermana, le quiero pedir perdón de eso que hice, de mandarla y de cargarla de trabajo. Le quiero pedir perdón. Por eso vine para pedirle perdón. Y créame lo que no va a volver a suceder. Y mire, pienso que podemos trabajar bien las dos. Vamos a seguir trabajando y vamos a trabajar bien, porque ahora yo ya la conozco a usted y usted ya me conoce a mí. Y usted ya me dijo que a mí me gusta mandar a los demás. Entonces yo voy a controlarme para que nos llevemos bien. Me ofreció algo de tomar, tenía como pena conmigo y de ahí trabajamos juntas. Todavía está en el barrio, solo que ahora ella es totalmente diferente a lo que llegó, ¿verdad? Todavía está ahí, somos buenas amigas. Pero si yo me hubiera enojado y la hubiera quitado, no fuéramos las amigas que somos. Pero yo ya tenía muchos años, pues yo ya tenía madurez espiritual. Ella no lo tenía. Y yo no quería, a mí me dio mucha vergüenza porque yo nunca he tenido problemas con nadie en la iglesia, ni nadie me conoce por hacer esos relajos. Y ella delante de todos me dijo eso. Y yo creo que al final tuvo razón porque ella le había dado 3 cosas que hiciera y le dio otra más. Creo que eso la enojó. Más bien después lo entendí. No, sí, tiene razón. Pero sí, a veces, a todos nos pasa que no, a todos nos ha pasado en la vida cosas en las que queremos realmente que queremos reaccionar. sí, pero a veces, hermana, así como usted, uno intenta, así como usted intentó, pero la persona continúa así. Entonces, ya Tiene uno uno ya que se lo deja a Dios. humillarse, tiene Sí. que humillarse. No, Es la ya, no, forma. pues sí, y al hacerlo, al humillarse y todo, pero continúa, ya Y no eso se es puede hacer tener nada. autodominio, Eso es tener, autodominio, Sonia. Ujú. está doblegándose. Sí. Ustedes han oído las escrituras, pero el Señor nos va puliendo con esas. Ujú. Por ejemplo, siempre hemos oído decir que Pedro era impulsivo, ¿verdad? Sí. Miren, Sí. Pedro llegó a ser un diamante bien pulido. ¿Pero por qué? Porque cometía sus errores, pero Jesucristo ahí nomás lo paraba. Lo corregía. Entonces, todos podemos ver si todos tenemos problemas de carácter, pero los podemos ir controlando y ahora que ya tenemos tanta madurez espiritual, yo creo que ahorita alguien me puede insultar, correr de su casa y voy y le pido disculpas, pido perdón. Micrófono Acércate más. más, el micrófono más. Pedir perdón no me va a llevar a, ¿cómo le dijera? Me va a volver más humilde. En la familia le sucede eso a uno a veces. Ujú. Hermana, ¿Ah? un ejemplo fue el profeta José Smith, ¿verdad? Que ya ve que él perdió varias hojas del libro de Mormón, ¿verdad? Y él aceptó su error, ¿verdad? Él aceptó su error y se humilló ante el Señor, ¿verdad? Y pidió Él perdón. lo golpearon y todo, y él no detestó a la gente, que hasta lo mataron, ¿no? Pero él, su humildad, su autodominio, su humildad, porque él sabía que tenía que terminar esa obra, él nunca se doblegó, ¿verdad? A decir, no, Dios ya me Es olvidó, que él así, era un ¿verdad? hombre extraordinario, un hombre lleno de luz, pues. Eso es lo que... y la luz está dentro de nosotros, solo la tenemos que sacar. El ser superior, conectarnos al ser superior, podemos sacar un montón de luz de nuestra vida, mucha luz para iluminar a otros, para iluminarnos nosotros y iluminar a otros. Bueno, vamos a pasar al segundo concepto de la clase, que es podemos controlarnos a nosotros mismos
Me gustó el título de este. Podemos controlarnos a nosotros mismos hasta lograr que todo esté sometido a la ley de Cristo. Someterse a la ley de Cristo no es fácil, no es nada fácil. ¿Estudiaron ese capítulo ustedes? ¿No lo estudiaron? ¿O lo estudiaron? Sí. Lea, Ana Sonia. Yo pienso que lo vamos a desarrollar. ¿Quieren que lo leamos o quieren que no lo leamos? ¿De dónde quiere que lo lea, hermano? Podemos controlar a nosotros mismos. Ah, ok. Ok, dice, podemos controlar. ¿Cuánto antes? ¿Desde cuánto antes? Ya yo Cuanto antes resista. Ok, cuanto antes resista una persona la tentación de hacer, decir o pensar el mal, mientras esté iluminada para corregir su discernimiento, más rápidamente logrará la fuerza y el poder para vencer toda tentación de pecar. Los miles y decenas de miles de incidentes que forman el total de la vida humana, ya sean para bien o para mal, dependen de la atención y el cuidado del momento. No podremos heredar la vida eterna a menos que nuestros apetitos se sometan al espíritu que mora en nuestro interior, ese espíritu que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Me refiero al Padre del Espíritu de cada uno de nosotros, ese espíritu que Él ha colocado en estos tabernáculos. Nuestros tabernáculos deben someterse al espíritu por completo. De lo contrario, nuestro cuerpo no podrá levantarse para heredar la vida eterna. Debemos buscar diligentemente hasta que todo esté sometido a la ley de Cristo. Yo estoy tratando de civilizarme. Esta mismo. Si lo hemos conseguido, podemos entonces controlar nuestras palabras y nuestras acciones y también dentro del alcance de nuestra influencia a nuestros semejantes. Si somos civilizados, estaremos preparados en parte para recibir las cosas que nuestro Padre... hacerlo más para arriba, ¿vi? Gracias. ¿Cómo es? Aquí. Nuestro Ok. Padre. Nuestro Padre y Dios tiene reservadas para todo aquel que se prepare para merecer sus excelentes dones, para recibir entendimiento, inteligencia, gloria, poder y toda otra capacidad que desee conferir a sus hijos aquí en la tierra, a fin de que puedan morar en mansiones de luz eterna. Con frecuencia he dicho que el don más grande que Dios ha concedido al hombre es el buen sentido, sano y sólido de saber cómo gobernarse a sí mismo. No ha habido en la tierra ni lo habrá jamás un hombre capaz de gobernar con justicia, con su propio honor y para gloria de Dios, a menos que aprenda a guiarse y a controlarse a sí mismo. El hombre debe aprender en primer lugar a controlarse debidamente a sí mismo, antes que pueda emplear en forma cabal su conocimiento para gobernar con corrección la familia, la comunidad o la nación que le corresponda presidir. A menos que podamos controlar nuestras propias pasiones y sometamos cada sentimiento y aspiración humanos a la voluntad de Dios, no estaremos realmente capacitados para guiar y dirigir a otros hacia una victoria total en el reino de Dios. Nuestra tarea consiste en conquistarnos, subyugarnos y educarnos hasta lograr que todo esté sometido a la ley de Cristo. Estamos tratando de gobernarnos a nosotros mismos. Y si continuamos esforzándonos y no desmayamos, por cierto, triunfaremos. Podemos controlar nuestras pasiones y nuestras emociones. Hasta ahí, Sonia, yo creo. Ah, ok. No, solo ese. Ese es para la otra semana. ¿No? Ah, ok. Entonces, el presidente Mioño dice allí, ¿verdad? Que cuando nosotros resistimos una tentación, eso podría aumentar nuestra capacidad para resistir todas las tentaciones o muchas tentaciones. Y ser una tentación, somos iluminados por el Espíritu y recibimos fuerza y poder. Entonces tenemos la capacidad de vender. Eso es lo que dice el primer parrafito, lo que nos está diciendo a él, ahí que cuando vencemos una tentación somos iluminados. Entonces, eso nos ayuda, nos da fuerza, nos da poder. Entonces tenemos poder,
capacidad para vencer otras tentaciones y así hasta llegar a vencer las tentaciones. Pero miren, es lo que estábamos hablando de la hora. Léame ese parrafito que dice los miles hasta del momento, que es un parrafito chiquito. Dice los miles y decenas de miles de incidentes que forman el total de la vida humana, ya sean para bien o para mal, dependen de la atención y el cuidado del momento. Oiga lo que dice, cuidar el momento, cuidar el aquí, el ahora, en este momento. Y entonces dice que sea para bien, dependemos de la atención y el cuidado del momento. Entonces, ahí está la clave de la felicidad. Sí, de vivir el momento, conectarse el momento aquí, ahora, y no estar el pasado, el futuro, ni nada. El cuidado del momento. Es un concepto de hoy. De un... De la hora. Hora, aquí, ahora. Hora, segundo, minuto. Exactamente. Entonces, tengan mucho cuidado con eso cuando estén no se desenfoquen del presente, no se desenfoquen del momento. Estamos en esta clase, su mente está en esta clase. El espíritu, conecten el espíritu a esta clase. El espíritu está, su espíritu está escuchando esta clase. Pero si ustedes están pensando en otras cosas, la mente lo va a llevar a otro lado, donde no deben estar. No les va a ayudar porque están desconectados. Si ustedes ahorita no están conectados con su espíritu en esta clase, no están haciendo nada. Haciendo nada. Bueno. Igual lo que pasa, hermana, cuando vamos a la iglesia y estamos por estar sentados ahí. Ahí, sin hacer. Hoy yo estaba analizando eso cuando estábamos en la clase. La maestra estaba en una clase, pero hermosa. Había personas que se notaba que no estaban ahí. Pero yo conecté mi espíritu a esa clase. Y yo la aproveché. Estaba conectada, enfocada, porque yo quería aprender. A mí me encanta aprender. Y la maestra que dio la clase hoy es una gran maestra, uno aprende bastante con ella. Y no me perdía eso, yo estaba enfocada en el momento. Yo sé que hubieron muchas personas que pasaron por esa clase. Yo sé que esta semana yo voy a hacer cosas importantes por esa clase que hice, porque estuve en ella, la aproveché. Mi espíritu, alimenté mi espíritu, nutrí mi espíritu. Entonces, no vamos a poder, dice el presidente Migañón, lograr la vida eterna a menos que nuestros apetitos se sometan al espíritu. El espíritu mora en nuestro interior y nuestro Padre Celestial es el Padre de ese espíritu. Nuestro trabajo en esta tierra es lograr someter al cuerpo al espíritu. Trabajar diligentemente hasta someterlo a la ley de Cristo, lo que dice la clase. Someterlo a la ley es lo que debemos de lograr en esta vida, someterlo a la ley de Cristo. Pero ¿qué podemos hacer, Omar, para someter nuestro cuerpo a la ley de Cristo? ¿Qué se le ocurre hacer usted si dijera, pucha, yo quiero realmente someter mi cuerpo a la ley de Cristo? ¿Qué podría hacer? Bueno, lo primero es hacer una lista de las cosas más importantes, ¿verdad? Que puedan ayudarme espiritualmente, ¿verdad? Como cumplir con los llamamientos, ¿verdad? Ir a la iglesia, al templo, ¿verdad? Leer las escrituras, orar. Todas esas cosas son muy importantes para someterse a la ley del Señor, ¿verdad? Mire, hay muchas cosas. Tenemos muchas herramientas en la iglesia. El estudio de las escrituras, la oración, la meditación, nos puede ayudar a someternos. Pero hay una cosa que es súper importante y es el ayuno. ¿Saben por qué? Porque el ayuno tiene poder para someter al cuerpo. Sí. Un día, en una noche de edad, yo les voy a dar una clase donde les voy a enseñar todo referente a eso del ayuno. Un día que los inviten para hacerlo en la noche de edad. Cuando nosotros comenzamos a ayunar,
¿qué pasa? Las tentaciones, nos da sueño, andamos como somnolientos, tenemos hambre, tenemos sed, Inquietos. diríamos. Débiles. Y se lo voy a explicar cuando les enseñe sobre eso. ¿Por qué sucede todo eso con el cuerpo? Hay una explicación, pero ¿por qué se nos pide que ayunemos 24 horas? Pues se nos pide que ayunemos 24 horas. A las 24 horas el espíritu, el cuerpo se somete al espíritu, ya no pide comida. Ustedes ven, ya después de 24 horas ustedes ya no tienen hambre, ya comen porque ya terminaron el ayuno, pero ya no tienen hambre. El cuerpo ya no está. Dominamos el espíritu. Se sometió el cuerpo al espíritu. Por eso es que el ayuno es de 24 horas. Ustedes, digamos, come a las 15 horas. No tiene hambre ni le cae bien la comida tampoco, ni la sabe. Entonces tiene que dejar que el espíritu domine al cuerpo. Hace poco, como 3 o 4 meses hicimos un ayuno en familia, no solo nosotros, sino unos amigos de nosotros de Miami, de Utah. El ayuno lo hicimos por 40 horas. Está comprobado que después de las 24 horas no hay, solo que sí, como es de 40 horas se toma un poquito de agua. Se debe de tomar un poco de agua para no deshidratarse, pero sí aguantar las 40 horas. Los judíos se acostumbraban a ayunar 40 horas en la luna nueva. Entonces nosotros tenemos unos amigos que son judíos y nos invitaron a participar en el ayuno. Alma Luz lo hizo creo que hasta 38 horas llegó. Le faltaban Sí, 2 horas. Llegué a 38 horas, es cierto. 38 horas. Yo le hablé a mi hija Nancy me dijo, mami, yo lo hice por los 40, pero ya no tenía. La verdad es que hubiera podido hacer más horas, ya no tenía hambre. Y lo único que sí que me decía, dice, tomando un poquito de agua para comprar. Ahorita lo vamos a volver a hacer, que es el martes, el 25 bueno, la luna nueva cae ahorita el 25 de octubre. Entonces quedamos en que lo vamos a volver a hacer todo el grupo otra vez. O sea, una luz, son 40. Bueno. Esta vez sí. Es que recuerde que en esos días estaba con hemoglobina baja. Bueno, el caso es que el ayuno es muy, pero muy importante para dominar el cuerpo. El presidente Brigham Young dice, yo estoy tratando de civilizarme, dice, y controlar mis palabras, mis acciones. Oiga bien, hacer una influencia en las personas que nos rodean. A eso nos lleva el estar conectado, a eso nos lleva el estar conectado a la fuente divina, a controlar nuestras palabras, nuestros sentimientos. En una clase yo les di una cita donde el presidente Brigham Young dice que si queríamos conectarnos al ser superior teníamos que controlar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y eso es cierto. Entonces, controlar nuestras acciones. El Padre quiere que todos regresemos a nuestras mansiones, ¿verdad? De luz eterna, para recibir inteligencia y gloria. Mire, ahí está. Ese no sé cuál es. ¿Esa es? Esa es. Las que he mandado. Mandé una donde habla de eso, que dice, Los Ángeles. Esta es cuando les hablé de Los Ángeles, la de la vez pasada. Ah, exacto, esta. Que dice, pero hay otra que, no, esa es de hoy, esa la vamos a leer en un ratito. Esa es de hoy. No tiene otra, ya la borró. Déjeme ver, nomás tengo esta. No, esa es de la clase pasada, porque ahí habla de Los Ángeles, los seres celestiales. Es una que habla el presidente de Brigham Young. Sí, bueno,
que dice cuán agradable sería y qué inmenso campo de verdades y poderes está abierto para que los exploremos. Apenas estamos acercándonos a las playas del vasto océano de información pertinente en este mundo físico, sin contar todo lo que atañe a los cielos. No, pero esa es la que acabo de... Esa es la de Los Ángeles, y dice que es un vasto mundo. A ver esta. Esta sí ha de ser. Dice, cuanto más dedica su mente a cualquier propósito justo, más rápidamente podrá la gente progresar y aumentar su conocimiento de la verdad. Cuando aprenda a controlar sus sentimientos, no demorará en dominar sus meditaciones y sus pensamientos al grado de poder lograr los objetivos que persigue. Pero si se entrega a algún sentimiento o espíritu que le distraiga la mente, en cuanto al tema que desea estudiar y aprender, nunca recuperará el control de su mente. El todo está en el control de la mente, dice controlar sentimientos, meditaciones, palabras. Mire, las personas que hablan con uno, ahí es donde vienen las pruebas. La prueba, siempre van a haber personas que van a querer que usted critique, o que le van a venir a hablar con... Ahora tengo cuidado porque sé que aquí, como estoy viviendo el aquí, ahora, entonces yo sé quién está escuchando lo que me está diciendo esa persona. Y si la conversación no es muy grande, trato de que la cambie rápido y le digo, ay, sí, y hablo de otra cosa, hablo de otro tema. Creo que es importante, hermana, cuidar, es muy importante cuidar qué conversaciones tenemos en el momento, qué estamos nosotros escuchando, viendo, viviendo. Música estamos escuchando. ¿Verdad? Eso es una cosa importante que va a determinar qué control y qué cosas queremos entonces que en nuestra mente y en nuestro espíritu reinen dentro de nosotros. Exactamente. Entonces, ¿por qué cree que, hermana Sonia, por qué cree que debemos aprender a controlar nosotros mismos antes de poder dirigir a los demás? Lo que hablaba el presidente bien John ahí de los gobernantes, que no se saben ni gobernar ellos, cómo van a gobernar a otros. Entonces, Sí. vamos a aprender primero nosotros, primero gobernar nosotros. Sí, es importante, hermana, porque como dijo usted, ¿verdad? Si uno no se controla a uno mismo, tiene autodominio, no puede dirigirse hacia los demás. Nunca va a gobernar con integridad. Si usted... Exacto, con integridad, ni con honradez, Lo que pasa ahorita con los gobernantes de nuestra época. Son corruptos los gobernantes. ¿Por qué? Porque no tienen integridad. Entonces, sí, y prometen para robar desenfrenadamente. Prometen los gobernantes y aunque sean mujeres gobernantes, mienten, no creen, aprueban leyes deshonestas, por eso llegan a ser instrumentos en las manos de Satanás para aprobar leyes como el matrimonio gay, como el aborto, todo lo que está contra las normas divinas de Dios, contra los mandamientos. Los matrimonios de todos sexos. Sí, por eso le digo, porque ya no hay control en ellos. ¿Qué control va a haber en ellos? Entonces, deben de primero controlarse a ellos mismos para después aprender a gobernar a los demás. Un padre alcohólico que le pega a su esposa, que maltrata a sus hijos, es un padre que no puede controlarse a sí mismo y cómo administrar y controlar y presidir en su familia. Esa familia se llega a la desintegración. Y luego los hijos hacen lo mismo, ¿verdad? Hagan las consecuencias en la sociedad que se sigue. Que soportar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos tanto marero aquí en Honduras y en todos los países? Porque de hogares desintegrados, donde no aprendieron, donde el padre no supo controlarse él, ni pudo controlar a sus hijos, no les pudo enseñar. Y eso sigue. Satanás
destruye familias que, imagínense, si Satanás destruye familias que se están esforzando, que son una familia integrada, no va a desintegrar esos hogares de alcohólicos, de drogadictos, todo eso. Fíjate, hermana, que en el caso, Ajá. por ejemplo, en el caso de Omar, que su papá él tomaba mucho, pero mire que Omar rompió ahí la cadena, porque él desde pequeño No toma Omar. no, Omar fue misionero. sí, Ajá. y lo bueno que él lo rescató fue una familia, que fue la familia Cepeda, que lo llevaba El a la hermano iglesia. Cepeda. Ajá. Mire qué bien, una gran obra hizo el hermano Cepeda ahí. Sí. Patriarcado, eso. Solo tomo té de canela de vez en cuando, hermano. Qué bueno. Cuando vive en el Chimbo, entonces ayuda a tomar té. Té de zacate de limón. Sacate el Al Chimbo, limón por donde Chimbo quiera. Víctor es un Valle de Ángel. El Chimbo es en Valle de Ángel, ¿verdad? El chimbo. Bueno, ya hablamos Pero, de... hermana, fíjese, le voy a contar así rápido. Fíjese que antes de irme a la misión estuve a punto de caer pero no me gustó, sí tomé, ¿verdad? Porque estuve en tiempo que estuve inactivo y no era miembro, o sea, no me había bautizado, pero iba a la iglesia, pero estuve inactivo y fui a estudiar en la noche al colegio y ya sabe que ahí sus compañeros de uno, ¿verdad? Le gustan las fiestas y todo eso. Y un muchacho, amigo mío, me llevaba con él, supuestamente amigo mío, y él en las fiestas y todo, ¿verdad? Y le gustaba tomar. Y yo no, sí tomé, pero no me gustó. Entonces resulta de que decidí ya apartarme de esa persona y irme a la misión porque estaba en peligro mi vida espiritual. Y entonces fíjese que me fui a la misión y a los 2 años que regresé le pregunto a mi mamá, mamá, o sea, ¿te acuerdas de Nelson? Aquel, sí, aquel que te llevó a tomar una vez. Sí, no lo volviste a ver. No, ese muchacho se murió, le dio el SIDA, fíjate, por andar con una y otra no, muchacha. Y era casado, fíjese. Qué es tristeza. mal, Entonces, bueno. Satanás así los envuelve a las personas. Entonces, pero sí, el Señor me dio una gran lección que tenía que apartarme de ahí, ¿verdad? Y seguir el camino que él quería. Qué bueno que lo apartó. Mire, pues, es un buen esposo, ya tienen 20. ¿Cuántos años de casado? 27. Yo 27. pensaba que eran 25, 27. 27. Y pelean ustedes, se llevan bien, ¿ya ven? Es De que vez en Omar cuando nos agarramos de la no deja greña. pelear. De eso Es que ni no tengo, hermano. Omar ni Omar, hermana, tiene una paciencia una paciencia, inquebrantable. tiene un autodominio. Pelea, Omar. Soy Bueno. fan de Dios. Como ella en México. Pero el amigo, y tiene un gran amigo que también es una buena influencia. ¿Verdad? Sí, Víctor. Entonces, Es que a Víctor ya no lo vemos como amigo, hermana, es hermano. Lo vemos como hermano. como hermano, es de la Omar ya lo ve familia. como Catracho, mi ¿eh? hermano de sangre. Dice que yo soy el más mayor y soy el más chico. Pero es que nos da consejos. Dice que Pero- parezco yo más su papá. Entonces, bueno, vamos a terminar la clase leyendo la cita del presidente Nelson que le di. ¿Está Lorni ahí para que me la lea? Lorni. Lorni. Y ahí está. Aquí estoy. Abigail, ¿se nos fue Abigail? No, Ah. aquí estoy. Bueno, ok. ¿Y Sandy se fue o ahí está? Despedite de Hola, me despido. No, yo sí, yo chicas, creí porque que estoy lejos de mi casa. Ya te Adiós, vas, Sandy. Sandy. Hasta luego, hermana. Gracias, Ay, voy a sí. estar el otro domingo. Está Eso. lejos y tienes que conducir, ve con cuidado. Ok. Buenas Chao. ¿Qué noches. pasa? Sandy? Bye. Cuídate. Hasta luego, hermana. Hasta luego, Sandy. Bueno. Ya. Esa la envió al grupo, hermana, la cita. Sí, ahí está. Aquí la tiene Víctor. Ay, que aquí. ¿No la Sí, mira? lo puedo. ¿No la mira, Lorne?
Sí, ya. Dice, de hecho, esperen oposición, porque el adversario no quiere que descubran el poder de Jesucristo. Sin embargo, unirse al Salvador significa tener acceso a su fortaleza y poder redentor. Quienes viven las leyes más altas de Jesucristo tienen acceso a su poder superior. Por lo tanto, aquí, quienes guardan los convenios tienen derecho a un tipo especial de descanso. Entonces, aquí está diciendo, pues, que no le demos oportunidad a Satanás, ¿verdad? Que si tenemos siempre al Salvador, pues Él nos va a dar esa fortaleza que nosotros vamos a necesitar en cualquier una de nuestras dificultades, de adversidades que tengamos en nuestra vida, y que pues si guardamos todos estos convenios también que hemos tenido nosotros con el Padre Celestial, pues vamos a tener un lugar con nuestro Padre Celestial. En realidad, ¿verdad? El Satanás quiere quitarnos el poder que Jesucristo nos da, dice, ¿verdad? El presidente Nelson. Dice que debemos unirnos al Salvador. Y dice que quienes vivamos las leyes más altas de Jesucristo tenemos acceso al poder superior. O sea, tenemos acceso al ser superior que llevamos. Entonces tenemos que vivir las leyes más altas, someternos a las leyes de Cristo, mantenernos en la senda de los convenios. Eso nos va a ayudar a tener dentro, vivir de acuerdo a las leyes de Jesucristo, conectados a sus leyes por medio de nuestro ser superior. Eso nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a vivir, dice, en nuestras mansiones eternas nuevamente. De ahí salimos de nuestras mansiones eternas y Él quiere que regresemos a ellas. La única forma en que vamos a regresar a ellas, si dejamos que Satanás quite el poder que tenemos, ¿verdad? Entonces el presidente nos aconsejó que venciéramos al mundo, ¿verdad? Y para vencer el mundo hay que tener autodominio, porque hay un montón de cosas que debemos cambiar, ¿verdad? Él habló mucho del maltrato a los niños, del maltrato que existe en el mundo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no caer en esas cosas, ¿verdad? Nada que nos aleje de esas leyes, las leyes más altas de Dios, ¿verdad? Entonces, ojalá que esta clase es muy buena. El autor cantó la clase anterior que hablaba de todo lo que uno podía aprender, pero esta, qué bueno que esta clase sigue después de esta, que allá aprendimos un montón de cosas y en esta clase la vamos a poner en práctica vamos a aprender a tener autodominio en nuestra vida, ¿verdad? Terminó esta clase con esta cita del presidente Nelson: venzamos al mundo. Si es posible, escuchemos más y más y más veces ese discurso del presidente Nelson. Está bien bonito. Realmente sus palabras nos llegan al corazón, nos ayudan a confiar en el Señor y en el poder que Él tiene para ayudar. Conectémonos al ser superior, ya sea por medio de las escrituras, la oración y la meditación. La meditación realmente tiene poder para sacar de dentro de nuestro ser las palabras que necesitamos en nuestra vida, la revelación para nosotros, para nosotros. Ya va a terminar la clase. Por el nombre de Jesucristo, amén. 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 Hola, esa la niña. Niña. Sí, aquí está. Solo vamos a orar. Jurel. Gracias, hermana, por esta clase. Gracias a todos por haber participado. Y no sé si tienen alguna pregunta ya para finalizar. El que tenga una pregunta, que la... Todo estuvo bonito, aprendimos mucho. Gracias.
Bueno, vamos a finalizar entonces con última oración. La última oración, voy a poner esta foto que mandó Omar. No sé si alguien conoce a los que están aquí. Ahí están los del barrio El Country. Gracias por compartirla. Ahí conozco, creo que es Eliana María, ¿verdad? La que está de pantalones. Sí, sí, Eliana María. Creo que Xochil, está Xochil. Xochil, sí, está Xochil, está Benita Valeria. el obispo Ponce, no. Rodríguez. Rodríguez es el que está ahí. Ponce, no sé. No, Rodríguez. Sí. Los otros casi no los conozco. A Eliana María sí, a Xochil. Estaban bien jovencitos. Él es el papá de Evelyn Flores. El que Sí. Mándeme la foto, mándeme la foto Está en el grupo. a mi WhatsApp. Ya la mandó Mande la al foto al grupo. Al grupo, WhatsApp. envíela. Está en el grupo ahí. Ahí. Pero ¿quién es la que está al lado del hermano Flores? Ivonne. Es Ivonne. Es cierto, sí. Zaida. Zaida. No me parece, no se Sí, parece. Y está allá Cipota ahí. está Mirna Flores. Ve, está Mirna. Mirna Mirna, la Reyes. presidenta de Sofía de Socorro. Allá está. ¿Cuál es? Arriba ¿Cuál de es Mirna Xochitl. Reyes? ¿Ah? Mirna Arriba de Reyes. Xochitl. Está Arriba al de par de Eliana María. Y la otra es esta, ¿cómo es que se llama? Meléndez. No está Evelyn ahí, no. Evelyn no está. Ay, Ni Jessica. Bueno, ahí se las deja de recuerdo. Se las dejo entonces en el grupo, hermanas, para que la vean. Gracias. gracias. Un bonito recuerdo Vamos para a esta conseguir semana, más esta para noche. ponerle. Quiero más agua. Gracias, Ya te voy a hermana, dar. por compartir esta clase. Gracias a todos por haber participado y los esperamos verlos para la próxima semana para continuar con la segunda parte del capítulo 28. Vamos a finalizar entonces con la última oración, si nos la puede ofrecer hermana Sonia. Sí. Ok. Amoroso Padre Celestial, un grupo de tus hijos estamos reunidos aquí para darte las gracias por este día de reposo, por esta hermosa clase que hemos tenido. Gracias por la hermana Orellana que siempre está pendiente de enseñarnos el Evangelio. Damos gracias también por nuestra familia de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos bendigas y que bendigas a cada uno de los que estamos presentes y de los que no pudieron estar también. Bendice a todos los hermanos y bendice a todas las personas que están necesitando de tu ayuda, a las personas enfermas, que les dé salud. Y pedimos también, Padre, que nos des autodominio para que nosotros podamos seguir adelante con nuestras vidas. Y también te pedimos, Padre, que bendigas al profeta. Y estas cosas las pedimos con amor en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos.